Vamos a dar paso a nuestro primer ponente, Rodolfo García del Castillo, quien nos va a hablar de políticas públicas. Él es doctor en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, con estancia doctoral en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal, Canadá. Maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Asesor en temas de gestión local, relaciones intergubernamentales, servicios públicos, cambio organizacional y mejoras de gestión en instituciones como el Banco Mundial, Fundación Ford, CONACYT, Indesol y Sedesol. Es profesor investigador en el CIDE, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Guanajuato. Es fundador de esta casa de estudios y también actualmente es profesor en posgrado y en las licenciaturas del Colegio Libre de Hidalgo, donde también ha colaborado en varios libros editados por esta casa de estudios. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos a la distancia. En primer lugar, agradezco la invitación al Colegio Libre de Hidalgo para participar con ustedes el día de hoy. Escuché con mucha atención la introducción que hacía el licenciado Sanquís con relación al tema que hoy nos reúne. En realidad es un tema muy importante. Entramos en un debate profundo en cuanto a cómo deberían ser estos procesos, particularmente cuando asumen estas figuras peculiares de los consejos. La entrega-recepción en sí misma siempre representa retos y desafíos. Cuando adicional a esto tienes que pensar en figuras que entregan y recepcionan no bajo los parámetros normales que siempre ocurre, bueno, pues surgen otros problemas. Bueno, en mi caso voy a dedicar estos minutos a conversar con ustedes sobre temas de política pública con un énfasis local. Justamente la idea de trabajar esta temática de política pública surge de una de las inquietudes que compartimos desde hace ya muchos años diferentes analistas de temas locales. La inquietud fundamental es esta falta de profesionalización en la acción municipal. Otra, el escaso profesionalismo a la hora de planificar las acciones del gobierno, que también impacta directamente sobre los resultados. Y también, un punto extra, el tipo de relaciones intergubernamentales que existen en nuestro país, que en ocasiones van justamente a contrasentido de la probabilidad que tienen los gobiernos municipales de alcanzar resultados idóneos o al menos satisfactorios. Bueno, en todo este mar de cosas siempre encontramos un punto crítico, la capacidad municipal para dar respuesta a demandas crecientes ante la limitación de recursos, por supuesto de carácter financiero, pero también la limitación de los recursos con los que se cuenta en todos sentidos. La infraestructura, el personal que se hereda y cómo con todas esas barreras hay que tratar de construir mejores soluciones. La política pública como tal se define en principio como el conjunto de acciones o las acciones que realiza el gobierno en cualquiera de sus órdenes de gobierno. En particular, decía, nos interesa hoy lo que ocurre en el orden municipal. Desde este punto de vista, los municipios tienen algunas ventajas y otras claras desventajas con relación a los otros órdenes de gobierno. Por supuesto, el municipio siempre está mucho más cerca de las demandas y los reclamos de sus ciudadanos y por tanto tiene también la probabilidad de conocer de primera mano cuáles son las urgencias, cuáles son esos puntos críticos sobre los que hay que trabajar. Pero en ocasiones, cuando se llega a tener estos puestos de decisión, se incurre en una de las faltas o fallas fundamentales al momento de construir soluciones. Creemos que porque conocemos el municipio, porque hemos vivido en él, incluso porque realizamos una campaña y recabamos las demandas inmediatas de la gente que acudió a nuestros eventos, tenemos ya los elementos para empezar a construir vías alternativas de solución. Y no es así.
Siempre tenemos que tener claro que la elaboración de una política pública se sustenta fundamentalmente en un diagnóstico sólido. Si no contamos con ese diagnóstico, la cosa puede caminar bastante mal. Bueno, también tenemos que ser conscientes del punto en donde estamos. A lo largo de muchísimos años, esto solamente lo comento como una anécdota introductoria, me ha tocado dar capacitaciones para diferentes municipios en entidades muy diversas del país. Y siempre me topo más o menos con lo mismo. Conoces a los alcaldes que van a entrar y desafortunadamente tienen las mejores intenciones del mundo, pero desconocen en muchas ocasiones cuáles son las bases legales que sustentan su acción, hasta dónde alcanzan realmente sus capacidades y facultades normativas, qué tanto pueden obtener de recursos extra, en dónde y cómo pueden cabildear otro tipo de programas que les ayuden a potencializar sus capacidades de reacción. Toda esta serie de cosas me las encuentro recurrentemente, años van, años vienen, y siempre encuentro esa primera panorámica que es un tanto cuanto desalentadora de los alcaldes queriendo hacer mucho y no sabiendo en realidad cómo hacerlo. Otra de las cosas que es también un punto constante en esos trabajos de asesoría y esos trabajos de contacto directo con las autoridades electas es el desconocimiento del proceso anterior. Es decir, llegan con entrega-recepción mal construidas, no saben exactamente en dónde están realmente parados y hacia dónde pueden dirigir sus esfuerzos. Por eso precisamente estos puentes de comunicación que se dan al momento de crear el espacio anterior y el posterior para después poder proyectar acciones hacia el futuro es fundamental. Si no tenemos un adecuado seguimiento en el proceso de entrega y recepción, vamos a tener también, por cierto, muchísimos problemas. Bueno, esto es un poco la introducción. Ahora me gustaría compartir con ustedes una presentación e ir sobre algunos de los puntos que considero más importantes de la temática, en el entendido de que muchos de estos únicamente son, digamos, pequeñas aproximaciones. Hay que tener en consideración que en programas mucho más amplios y ya con más horas, varios de estos temas se tratarían con mucho más detalle y darían pie a varias sesiones de discusión que nos permitirían aterrizar con mucho más certeza y precisión los temas que aquí voy a ver muy de pasada. Bueno, voy a ver si el compartir la pantalla no nos falla y esperemos que todo camine bien. Me esperan un segundo. Voy a ampliar la pantalla, espero que ya la estén observando completa. Y ahora únicamente la ampliaría para ustedes. Listo. Bueno, como les decía, voy a platicar un poco sobre los desafíos municipales que se enfrentan al momento de elaborar políticas públicas en los espacios locales en México. Como primer punto, pues vamos a comenzar con un contexto de la acción local. ¿En qué espacios se están construyendo las políticas públicas hoy en día en nuestro país? ¿Qué pasa con fenómenos tan importantes como el federalismo y el proceso de recentralización? Ahora voy a explicar a qué me refiero justamente con este término, que justamente es la tendencia contraria a la descentralización. Comencemos nuestra reflexión hablando justamente de este tema de municipio y descentralización. La descentralización corresponde a una política fenomenológicamente de carácter administrativo, pero esencialmente de carácter político en cuanto a la distribución de capacidades de acción y decisión, con el poder como componente nodal. Vamos a traducir eso a palabras mucho más simples y sencillas. Cuando descentralizas, lo primero que piensas
es que trasladas una serie de capacidades y competencias, fundamentalmente de carácter administrativo, de los órdenes federal y estatal hacia órdenes menores como los órdenes locales, es decir, hacia los municipios, ¿no? La descentralización se puede dar en un primer paso de la federación a los estados y en un paso subsecuente de los estados hacia los municipios. ¿Por qué es tan importante la descentralización? Porque aunque el bagaje básico, digamos, la parte más visible de esta descentralización es administrativa, es decir, ¿qué van a hacer cada uno de estos órdenes de gobierno? ¿Cuáles serán sus tareas específicas? ¿Y qué herramientas jurídicas, políticas, administrativas, presupuestales van a tener en sus manos para echarlas a andar? La realidad es que cuando tú distribuyes estos recursos y distribuyes autoridad, estás distribuyendo poder. El poder es al final el punto nodal, el punto clave que nos explica los procesos descentralizadores o la tentación de recentralizar algunas decisiones. Cuando descentralizamos, dejamos que estados y municipios tomen sus decisiones. Ahora bien, siempre digo, y esto es importante tenerlo en consideración, que para que la descentralización tenga buenos frutos, necesitamos gobiernos estatales y gobiernos municipales competentes, profesionales, capaces. Bueno, en los últimos años, yo diría prácticamente desde los primeros años de este milenio, se ha dado un proceso contrario a la descentralización. El siglo pasado se caracterizó, sobre todo en sus últimas décadas, por un movimiento descentralizador que dio a los municipios muchas más capacidades en términos de facultades, en términos de decisiones y en presupuesto. Recuerden ustedes que justamente por allá en los años de la última década del siglo pasado, en los 90, se creó, por ejemplo, el ramo 33, que integró recursos del ramo 26, zonas 3 y 4, pero que en realidad lo que hizo fue trasladar una cantidad que antes no habían tenido los gobiernos locales de recursos financieros para desarrollar algunas de sus actividades. Por supuesto, sé que muchos de ustedes que ya tienen experiencia en el gobierno municipal estarán pensando que varios de esos recursos pues traen ya un cierto destino, ¿no? Y en ocasiones te dan poco margen de acción. Sin embargo, el ramo 33, en particular ese ramo, da una capacidad en los gobiernos municipales mucho más amplia de acción, ¿no? Ese movimiento descentralizador que ocurrió, lo dije, en términos políticos, administrativos y financieros, empezó a retroceder o digamos a tener un movimiento pendular en los primeros años de este milenio, ¿no? Cuando los gobiernos, primero Vicente Fox, después de Felipe Calderón, empezaron a concentrar muchas decisiones entre el nivel federal y el nivel estatal. Es decir, el nivel estatal y el nivel federal tomaban la mayoría de las decisiones fuertes e importantes, y por cierto, entre ellas las referentes a los presupuestos. Bueno, eso fue algo de lo que empezó a acontecer con mucha claridad en nuestro país. Después, digamos, también hubo otros fenómenos similares de concentración de poder, y cuando se dio el último cambio de gobierno y surgió la esperanza en varios de que el proceso descentralizador volvería a surgir. Es decir, que volverían a escucharse las voces de los gobiernos municipales y que estos recibirían tanto más capacidades como más recursos. La cuestión es que eso está muy lejos de ocurrir. Más bien está pasando lo contrario. Está dándose un proceso de recentralización, un proceso de concentración del poder, un proceso de concentración de los recursos. Y esto tiene una explicación hasta cierto punto lógica, porque, como ustedes pueden leer en la lámina, cuando existe o se percibe un peligro de ruptura desde lo local, surgen propuestas de concentración del poder en aras de recuperar el control
sobre los elementos disruptivos o bien contar con opciones de política pública mejor estructuradas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sientes que el país tiene muchos problemas y que tanto estados como municipios empiezan a tener resultados no deseados o simplemente no tienen la capacidad para atender aquellas necesidades y demandas más urgentes de su población, cuando crees que estos niveles pueden tener graves problemas de corrupción o graves problemas de eficiencia administrativa, la tentación es concentrar el poder. Es decir, llevar nuevamente recursos y decisiones al ámbito federal, al orden federal, tomar las decisiones desde el centro. Una de las cosas que se dice con mucha frecuencia es que los gobiernos subnacionales, y queremos llamarlos de otra forma, estados y municipios, han sido incapaces de ofrecer buenos resultados. Entonces, eso ha provocado que se trate de concentrar ahora esas capacidades de decisión. Recordemos que al final del día, esa tensión entre la distribución de capacidades siempre estará presente. Lo que deberíamos buscar es un equilibrio funcional del federalismo, porque el federalismo siempre requerirá que los tres órdenes funcionen, que cada uno de los engranajes haga la tarea que le corresponde. Si eso no ocurre, ningún modelo de política, concentrado, desconcentrado, centralizado, descentralizado, multinivel o como le quieran llamar, va a funcionar. Es decir, para que la fórmula de una política nos conduzca a mejores resultados, para que el diseño se corresponda con la implementación y finalmente conduzca a metas deseadas, necesitamos que los gobiernos tengan capacidades suficientes y hagan su chamba con suficiente eficiencia. Bueno, hay un conjunto de temas, ¿no?, que son temas centrales dentro de la discusión de los gobiernos municipales. El primero son los límites jurídico-institucionales. Hay que ver cómo es el diseño del municipio dentro del federalismo, qué tanto puede hacer, qué cosas tiene limitadas en su acción. Revisar los marcos legales estatales y municipales, como ocurre ahora en el caso de los consejos, para observar cuáles son las cosas que son competencia o obligación de cada uno de los participantes en la arena de políticas. Y por supuesto, observar qué mecanismos son aquellos con los que cuentan estados y municipios para poderse defender de decisiones tomadas particularmente por el orden federal. Por eso menciono ahí a las controversias y las reformas. Y por último, tenemos que tener también en consideración al sistema fiscal en el que estamos ahora inmersos. Aquí, bueno, quisiera hacer un pequeño comentario muy rápido. Voy a salirme de la pantalla compartida para que podamos vernos en pantalla y conversar. Supongo que me tienen ya en su pantalla. Bueno, como les decía, esos límites jurídico-institucionales son básicos. Tenemos que saber hasta dónde el municipio ha tenido probabilidades de tener márgenes de acción reales. Y la realidad es que tiene un conjunto de contradicciones, particularmente el artículo 115 constitucional, pero en general varios de los ordenamientos que rigen la vida municipal, porque se han ido construyendo sobre presiones y demandas específicas. Cuando los gobiernos municipales cobraron fuerza, exigieron cambios, la reforma de 1999, por ejemplo, abrió muchos espacios de decisión, pero posteriormente en la práctica se fueron cerrando. Recuerden que siempre existe una distancia entre lo que la norma dice y lo que ocurre en la práctica.
y que aunque nos apeguemos a la norma como debe ser, existen ciertos rangos que permiten a algunos actores cobrar mayor relevancia al momento de decidir por encima de otros. El caso de las controversias es muy llamativo en este sentido. La controversia constitucional desde el siglo pasado abrió la probabilidad para que los municipios se conformaran con decisiones que se tomaban en el espacio de la federación. Y, curiosamente, en fechas recientes se empieza a plantear la probabilidad de cerrar ese espacio, de impedir que las controversias bajo el esquema que actualmente existan sigan operando como un instrumento de presión municipal. Es una de las cosas más peligrosas que hay, porque en el fondo es cerrar esa vía de comunicación para que tú, como gobierno municipal, te inconformes por esa decisión que puede afectarte de manera directa. El argumento, me parece muy frágil, es un argumento que arguye el exceso de trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia. Dicen que muchas de las controversias no atañen específicamente a cambios o modificaciones de carácter constitucional y que por tanto deberían tener otras vías de solución. La realidad es que si cierras esa puerta, vas a provocar que en particular los municipios terminen claramente debilitados. Eso es algo de lo que tenemos que tener en consideración. Hay otra serie de cosas que tenemos que tener en consideración para la tarea municipal. El segundo aspecto en el que me gustaría detenerme es lo inadecuado de los modelos de gestión aplicados en la administración municipal. Las relaciones entre la federación, los estados y los municipios son claramente desiguales y los municipios por lo general tienen que adaptarse como pueden a las condiciones que les marcan otros órdenes de gobierno. Hay una falta en las condiciones de funcionamiento, una ruptura de la planeación y la programación y por supuesto la inexistencia de sistemas profesionales como el servicio civil de carrera, además de una ausencia de un seguimiento mucho más sólido sobre los resultados. Me preocupan particularmente dos de todos estos elementos. Uno es la falta de continuidad en la planeación. La falta de la continuidad en la planeación impide que muchas de las innovaciones o cambios que tuvieron éxito en administraciones anteriores permanezcan en administraciones nuevas. Existe, y eso no lo podemos negar, una clara tentación de parte de los gobiernos nuevos por llegar y cambiarlo todo, desde el nombre de los programas que tuvo la administración anterior hasta los miembros que puede quitar del personal, ¿no? Después a los de confianza, después si puede toca algunos de base, etcétera, pero lo que trata es de modificar totalmente a la administración. Y lo único que provocas, particularmente en el caso de la planeación, con esa clase de medidas, es que cosas que estaban funcionando bien dejen de funcionar como estaban. Y que la construcción de nuevos planes únicamente se base en esa idea de que todo lo nuevo tendrá que ser mejor o tendrá que ser distinto a lo que hacían las administraciones pasadas. Eso es, en verdad, muy preocupante. También preocupa y bastante el perfil de los funcionarios municipales. El Estado, digamos, en el caso de Hidalgo, sí presenta claras deficiencias en cuanto a los perfiles. Si uno hace el análisis histórico con base en los datos de INEGI, pues se va a dar cuenta de que hay puestos clave, ¿no? Como las tesorerías o secretarías de finanzas, como las áreas de obras y servicios públicos que requieren un conocimiento técnico muy detallado y que sin embargo en ocasiones están cubiertas por personajes que no dan la talla, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque piénsenlo como responsables de la administración, colocar en estos puestos críticos a alguien que no maneja técnicamente los temas sobre los que tendrá que tomar decisiones los siguientes años, pues es colocarte tú solo la soga al cuello sobre las eventuales fallas que pueden surgir y que claro serán más a medida que la capacidad del decisor sea mucho menor, ¿no? Entonces necesitamos trabajar obligadamente en la profesionalización. En muchas ocasiones
particularmente en los municipios pequeños. Yo aconsejo a los presidentes municipales que traten de allegarse de gente que les funciona, independientemente de que sean sus amigos o de que tengan compromisos políticos con otros grupos. Hay puestos que no puedes dejar porque sería riesgoso para ti mismo en manos de gente improvisada, ¿no? Estos son uno de los puntos que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Trabajar la profesionalización de los equipos municipales. Por supuesto, hay que crear modelos de solución innovadores, pero innovador no significa inventar el hilo negro o el agua tibia, como se dice coloquialmente. Innovar es también buscar entre las soluciones que ya han funcionado en otros sitios, aquellas que pueden aportar a mi municipio mejores esquemas y que en cierta medida tienen parecido con los problemas que voy a enfrentar. Hay que tener esa visión. Y otra visión fundamental es el hecho del cabildeo ligado con los otros órganos de gobierno. Si tú, como gobierno municipal, deseas obtener resultados positivos en tu gestión, lo primero que tienes que tener claro es que deberás tender a una administración multinivel y cooperativa. Traducido a términos muy sencillos, tendrás que negociar con los otros órdenes de gobierno, con diferentes dependencias, conocer cuáles son las reglas y encontrar los caminos para que puedas allanar el espacio y encontrar formas de actuar que te conduzcan a mayor eficiencia y mejores resultados. Hay que tener en cuenta, este sería el tercer punto sobre el que me detendría, las amenazas que el contexto actual representa para los gobiernos municipales. No podemos olvidar que los gobiernos municipales de hoy en día se enfrentan a una realidad muy difícil. Primero hay que tener en consideración que los gobiernos municipales no son iguales todos entre sí. No tienen nada que ver, por ejemplo, las ciudades más grandes del estado con municipios rurales relativamente pequeños. Es lo mismo que cuando contrastamos a nivel nacional una ciudad como podría ser León, el municipio de León, o el municipio de Guadalajara, con un municipio como Metlatón o Motocintla en Chiapas, ¿no? No tiene nada que ver la realidad de uno con otro. Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener clarísima es que hay una heterogeneidad municipal, que estamos parados en una realidad distinta cada uno de nosotros, que si estamos en Izquiahuala de Juárez estamos en una realidad y que si estamos en Huejutla es otra realidad distinta. Y eso es parte de la heterogeneidad que debemos considerar en el diagnóstico inicial. Por supuesto, otro punto clave dentro de las amenazas del contexto de actuación es lo creciente de las demandas. Hay que tener en cuenta, por cierto, para los siguientes años, para el año que viene es claro, que las demandas sociales van a crecer. En este momento nos enfrentamos a una crisis sanitaria cuyos impactos, sobre todo los de carácter económico, apenas empezamos a vislumbrar. Esto va a ser verdaderamente algo que no hemos visto, ¿no? Si uno observa las cifras a nivel nacional y ve las caídas que se prevén de la economía, no es difícil imaginar lo que va a ocurrir. El gobierno a nivel federal tendrá menos recursos. De hecho, si pensamos en cómo se distribuyen los dineros en este país, hay un riesgo inminente de que los recursos con los que se cuenten el año que viene sean menores, en términos reales, a los que tenemos hoy, siquiera para cubrir los gastos administrativos. Si eso le sumas los esfuerzos que está haciendo el actual gobierno por recortar presupuesto, entre comillas, innecesario, bueno, pues entonces podemos pensar a qué nos vamos a enfrentar. Un escenario de pocos recursos con demandas crecientes. ¿Por qué? Porque vas a tener mucho más gente en el desempleo, vas a tener circuitos de mercados de producción rotos, incluso los mercados agrícolas claramente dañados, que son, por cierto, de los que hasta el momento menos han sufrido, pero que empezarán a sufrir, sin duda, en los primeros meses del año que viene. Esto es algo
que le va a pegar a las administraciones municipales. Tendrás a la gente reclamándote por resultados, pidiéndote mucho más apoyos, incluso esos pequeños apoyos que todos los días tienen que enfrentar las autoridades municipales, que cuando no has trabajado en un municipio ni te imaginas, esos van a crecer, ¿no? Esa demanda ciudadana entonces será ahora creciente, le agregaría el adjetivo urgente y, por cierto, también muy peligrosa, porque puede derivar con rapidez en escenarios de violencia, ¿no? Hay un aumento, va a haber un aumento, por supuesto, hay ya un aumento en la complejidad de las agendas. ¿Qué es eso? Que todos los asuntos que vas a tratar hoy en día van a ser mucho más complicados. Crecerá la pobreza y la inequidad. Eso es parte de lo que tendremos como escenario futuro. Por supuesto, continuará la debilidad de las instituciones que ya tenemos y, en el caso de nuestro estado, pues en muchas partes del país, también se dará un aumento de la violencia, como ya está pasando en términos reales, el aumento de la violencia y la preocupación mayor por lo que ocurra con los poderes fácticos, la presión de grupos legales o ilegales que van a tratar de afectar los resultados de los gobiernos municipales. Ese sería, digamos, el tercer grupo de asuntos que, dentro de un esquema muy apretado, digamos, están afectando las políticas públicas en el espacio local. Bueno, un cuarto punto, que en este caso sería el último que tocaría de esta parte de los antecedentes, es el de las restricciones políticas en la consolidación democrática. Estamos, y en el Estado con mucho más claridad, en procesos críticos para la democracia representativa. ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Cómo se van a mover los escenarios? ¿Qué va a ocurrir con los actores políticos? ¿Qué clase de equilibrios tendremos en los años venideros? Y por supuesto, ¿será posible en ese escenario contar con gobiernos que se arriesguen a aumentar la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana? Deberían, pero van a tener muchos de estos gobiernos el valor de hacerlo, o por el contrario, se enconcharán en la búsqueda de resultados pequeñitos que les permitan arriesgar lo menos posible en sus decisiones de poder. Eso es parte, digamos, de los puntos que tenemos dentro de este contexto o telón de fondo en el que están actuando los municipios. Repito solamente como forma de síntesis los 4 puntos. El primero serían los límites jurídicos institucionales que enfrentarán los gobiernos municipales. El segundo, lo inadecuado de los modelos de gestión aplicados dentro de los gobiernos municipales. El tercero, las amenazas del contexto de actuación, que incluiría tanto las demandas por un lado como la algidez del entorno social que va a presionar sobre nosotros. Y en cuarto serían estas restricciones políticas a la consolidación democrática que se van a enfrentar en estos procesos electorales. Bueno, eso, digamos, sería el telón de fondo que tenemos. Ahora me gustaría detenerme ya muy rápidamente en algunos otros aspectos. Para ello voy a volver a compartir con ustedes la pantalla. Listo. Bueno, estos son los puntos sobre los que acabamos de conversar. Ahora, otra cosa que hay que tener, digamos, en consideración es que el actual proyecto de nación es un proyecto de nación cargado al centralismo. ¿Sí? Esto, digamos, de hecho, quiero primero que lo tome como una condición. Antes de establecer una crítica, digamos, ustedes pueden estar a favor o en contra de esa centralización. Lo que sí tenemos que saber es que si vamos a estar actuando en el espacio municipal, pues vamos a tener muchas limitaciones, ¿no? El proyecto de Nación 1824, por ejemplo, no hace ninguna mención expresa al federalismo o a la situación de los municipios. Además, las propuestas prioritarias
solo tienen brevísimas y escasas menciones al papel que deben jugar los estados y los municipios. Parece que nuestro país se va a volver a reinventar otra vez desde el centro, desde la federación. En este documento y en el mismo plan nacional, por cierto, lo comento, las políticas públicas son políticas públicas que hablan de concentrar poder. La Guardia Nacional, la concentración de decisiones, ustedes han visto la discusión que ha habido sobre los delegados, ¿no?, encargados de los proyectos sociales. Ese es otro de los elementos que hay que tener en cuenta. Y bueno, hay que también observar entre las cosas que plantea el gobierno federal cuáles son sus puntos críticos, los ejes sobre los cuales plantea su acción. Corrupción, austeridad republicana, la idea de que existen conflictos de interés, los programas anticorrupción en los que ha estado trabajando fuertemente. Por cierto, esta parte, en la parte fiscal y financiera, con resultados buenos en lo general. El problema de las licitaciones públicas y las contrataciones públicas, eso sí ha sido, digamos, muy criticado, pero de ninguna de estas partes se considera la acción local. Incluso se prevé un control centralizado de las compras gubernamentales que ha tenido, pues, problemas, sobre todo para los niveles estatales. Ahora bien, solo quiero que piensen ahora en un punto siguiente. Sobre este voy a irme relativamente rápido y lo puntearé muy esquemáticamente. ¿Qué clase de cosas hace la política pública? Fundamentalmente la política pública analiza decisiones, construye soluciones, esquematiza cursos de acción y busca obtener al final resultados más cercanos a lo idóneo que nos conduzcan a un mayor bienestar para un determinado público o población objetivo, ¿no? Todos los problemas que se enfrentan en la política pública, independientemente de que se traten desde el orden federal, estatal o municipal, tienen estas características. Son complejos. Piensen, por ejemplo, en la pobreza. Tú puedes buscar atender la pobreza en el espacio municipal. Y sin embargo, ese problema tiene muchas explicaciones. Se puede ver a muchísimas cosas. Las relaciones de causa-efecto, es decir, qué provoca el problema, en muchas ocasiones desbordan el espacio en el que tú puedes actuar. Por ejemplo, hoy, lo comentábamos hace un momento, las poblaciones de los municipios están sufriendo los embates de una crisis económica severa. Y el gobierno, sea estatal o municipal, tendrá que buscar la manera de ayudarles. Cuando en realidad las causas, pues son causas que están más en el espacio de lo regional, de lo mundial, ¿no? O sea, hay cosas sobre las que tú no puedes actuar, no sabes qué va a pasar, por ejemplo, con la crisis de la pandemia, con qué velocidad se va a descubrir una vacuna, qué tan pronto vas a poder tener una reintegración a la economía, particularmente en un país con un 50% por cerrar la cifra de población trabajando en la economía informal, qué tan pronto vas a poder reintegrar a esa gente al trabajo. Es un problema complejo. Digo, es un dato, ¿no? Pachuca es de las ciudades, por su tamaño y dimensiones, en el país con mayor informalidad. Eso es entonces a lo que se refiere un problema complejo, un problema difícil de solucionar, que va cambiando con el tiempo y que tiene muchas dimensiones. Complejo, difícil, cambiante y multidimensional. Otra vez, ¿no? La pobreza tiene manifestaciones muy diversas. No solamente hablamos de pobreza alimentaria, que sería el extremo más lacerante, cuando no tienes literalmente qué comer, sino también de otra clase de pobrezas, ¿no? Pobrezas de capacidades, la probabilidad de que puedas acceder a la salud, a la educación, al bienestar social. Es, otra vez, un problema con muchos rostros, con muchas caras. En los problemas públicos participan un número de actores creciente, complejo y con intereses diversos, ¿no? Eso también es algo que tenemos que tener en consideración. Estos actores
en muchas ocasiones buscan sus propios intereses y no necesariamente contribuyen o cooperan a la construcción de las soluciones que desearíamos como responsables de cualquier nivel de la administración pública o cualquier espacio de la administración pública. Por supuesto, ahí está, que estos actores también tienen intereses diversos, complejos y en ocasiones contradictorios entre sí. Por eso, para solucionar un problema de política, debe uno contar con un equipo que tenga, digamos, muchas visiones o perspectivas. Cuando me ha tocado trabajar esto, hablo del nivel federal, en asesorías para el gobierno, alguna de las dependencias, secretarías de Estado, etc., y hablamos de grandes problemas nacionales, se piensa en esta clase de equipos, ¿no? Un equipo que sea capaz de manejar perspectivas que van desde la economía, la ciencia política, la estadística, la administración pública, el derecho, la sociología, la psicología y la comunicación. Por cierto, la comunicación es central. Si no eres capaz de comunicar tus soluciones, tus propuestas, pues podrás haber hecho muy bien la tarea de armarlas o estructurarlas. Es altamente probable que fracases. La comunicación es central. Ahora bien, seguro están pensando que para los niveles municipales, particularmente cuando tienes poquísima gente y muy pocos recursos, pensar en equipos de este tamaño es casi un sueño guajiro, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que lo menos que necesitas es alguien que conozca de economía y finanzas bien, preferentemente que tenga experiencia en la administración pública, en gestiones anteriores, en otros municipios, porque eso te va a permitir conocer esos pequeños detalles que a veces bloquean tus acciones. Como por ejemplo, pues, cómo manejar el presupuesto, en qué momento llegan los recursos, a qué tienes que atender, cuáles son los requisitos para que los manejes, ¿no? Entonces, ese es un punto clave, ¿no? Que tengas alguien que te maneje la cuestión de los dineros y las tripas de la administración, ¿no? Siempre pienso que es fundamental contar con alguien que le entienda los numeritos, que le sepa la estadística, porque eso también te va a facilitar comprender con claridad a qué te refieres cuando tratas de definir un problema. La definición de todo problema tiene al final que traducirse en numeritos. Esos numeritos son los que te dicen en realidad cómo estás, cuánta gente tienes en pobreza, cuántos niños sin educación, cuánta gente sin cobertura de salud, cuánta gente en seguridad social, cuánta en población abierta. Esta clase de cosas son, al final, las que te permiten tener una fotografía más clara de lo que está ocurriendo. Y te permite pasar de eso que comentaba yo al principio, de una percepción que a veces está basada en nuestras propias creencias, a un diagnóstico sustentado en lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro alrededor. Entonces, eso es central, contar con alguien que le entienda a la cuestión de los numeritos. Y otra, digamos, en la construcción de la política pública es central, indispensable, contar con un abogado, un experto en derecho, no solo un abogado, porque el término luego es muy general, un abogado que además haya trabajado, conozca, esté al tanto de los puntos, al menos los más importantes, que supone una gestión a nivel local, sea estatal o municipal. Incluso, si lo ven, en ocasiones el conocimiento debe ser aún más detallado. Por ejemplo, el tratamiento de problemas con fraccionamientos o el tratamiento de servicios públicos requiere ciertas especializaciones, no basta con un abogado general. Pero bueno, este es el tipo de cosas que ustedes necesitarían al pensar en los equipos de política pública, ¿no? En la elaboración, el proceso y la definición de la política hay una interacción, digamos, amplia entre lo que podría ser el líder del proyecto,
los expertos participantes, un equipo multidisciplinario, la ciudadanía interesada, los servidores públicos y los políticos. O sea, esto es muy, muy interesante. Por supuesto, el líder del proyecto puede ser interno o externo a la administración. Un líder del proyecto puede ser el responsable de obras, el responsable de servicios, el responsable de la política social, cada vez menos, pero bueno, dentro de los gobiernos municipales. Esta clase de cosas son las que tenemos que identificar. ¿Quién va a ser el responsable, el culpable de que las cosas caminen o no? O en su caso se va a contratar una asesoría externa para que el líder del proyecto sea un asesor que conozca sobre cierta temática, en el caso de que nuestra intención sea echar a andar un proyecto muy concreto, muy específico, ¿no? Bueno, y eso es exactamente lo que tenemos detrás. Después, bueno, esta es una propuesta que hace Julio Franco Torfa, un libro que por cierto les recomiendo bastante, que es un diagnóstico sobre políticas públicas, un manual, ahí tiene la referencia de internet. Bueno, él lo que plantea es que hay 5 grandes etapas para diseñar las políticas públicas pensando en que sean viables. El punto número 1 es el análisis del problema. Eso es central. Entender el problema público, cuantificarlo hasta donde sea posible, lo que decía un rato, dibujarlo en números, colocar, por ejemplo, cuántos ciudadanos en el problema tenemos ubicados, en dónde están, en qué zona, por qué causas, las causas más importantes, están en esa situación. Y la otra, muy, muy importante, tenemos la capacidad para llevarlos a un estado diferente. Les voy a llevar a una reflexión muy simple. Una política pública, como toda acción de gestión, lo que pretende es pasar de un estado A, no deseado, a un estado B, deseado. Es como cuando tú quieres llegar a un sitio. Siempre utilizo ejemplos muy simples para que esto quede claro. Piensen, por ejemplo, que tenemos sobrepeso. Si nosotros pesamos 80 kilos y deseamos bajar a 60, pues entonces ya tenemos el problema perfectamente cuantificado. 80 kilos, nuestra meta son 20 kilos menos, ¿no? Y entonces, después hay que establecer las relaciones causales. ¿Qué causa el sobrepeso? Más comida, o sea, mala alimentación. Entonces, uno hace relaciones del siguiente modo, ¿no? Si como mal, aumento de peso. Si como bien, debo disminuir de peso. Si hago ejercicio, debo disminuir de peso. Este tipo de relaciones son las relaciones causales. Del tipo, si A, entonces B. Si hacemos algo, entonces esperamos una cierta consecuencia. Ahora bien, piensen en el caso de las políticas públicas. Eso es mucho más difícil porque, como lo comentábamos hace unas láminas atrás, los problemas son multicausales, muchas razones por las cuales esos problemas están ahí. Hay que tratar de identificar entonces las más importantes. Y a eso se refiere eso de aplicar el enfoque 80-20. En realidad, después lo pueden consultar con más detalle o incluso les podría mandar alguna referencia bibliográfica si les interesa por vía correo, pero la intención es simple, es buscar cuáles son las causas más importantes. No cualquier causa, las más importantes, ¿no? Las que puedo atender, sobre las que puedo trabajar. Entonces, una vez que tengo eso, definido el problema, determinado números, puedo entonces fijar metas, puedo establecer cuáles son las causas, análisis causales, y puedo determinar cuáles son las causas más importantes. Entonces sí ya tendré el problema. En esto, digo, solo les comparto una de las muchas anécdotas que por ahí hay. Uno se topa con graves problemas, porque en ocasiones tú llegas con un presidente municipal, alcalde, y él te dice, es que el problema es que no tenemos suficientes clínicas. Y tú le dices, a ver, espera. O sea, de entrada me estás dando la solución, sería crear más clínicas, y en segundo lugar no estás valorando si esas clínicas están trabajando adecuadamente, tienen mayor potencialidad, en verdad las requieres, la normatividad de salud nacional te va a permitir construirlas.
Y digo, no quiero platicarles la cantidad de ocasiones que uno termina explicándole al alcalde que lo que pretende hacer no se puede, o está prohibido por normatividad, y nada más es un bello sueño. Y entonces hay que construir otra clase de soluciones. Bueno, y tiene que identificar lo que realmente es el problema. A lo mejor hay una subutilización de las clínicas, no hay suficiente personal, etcétera, etcétera. Pueden encontrar muchas otras razones. Bueno, eso es el análisis del problema. Las soluciones nos permiten establecer los objetivos con mayor claridad, ¿no? O sea, qué queremos hacer, cómo vamos a realizarlo. Es conveniente hacer una lluvia de ideas entre varios participantes. Por cierto, siempre es recomendable contar entre esos participantes con algunos que no sean tus cuates ni tus amigos, pero que consideres gente con ideas claras. ¿Por qué? Porque si convocas solo a tu equipo y tú eres el líder del proyecto, o eres el alcalde, el jefe, pues la gente va a tender a decirte que sí, ¿no? Simplemente por jerarquía. Y es bueno contar con alguien que te diga que no, que te explique el por qué, porque te va a abrir la probabilidad de ver otras opciones. Hay que seleccionar las mejores soluciones, cuantificar los costos, establecer una población objetiva. ¿A quiénes, no? Después hay que ver la factibilidad. En este punto es algo, digamos, para mí súper central. De nada sirve que tengas una solución si no es factible, si no la puedo hacer. ¿Qué factibilidades tienes que analizar? La presupuestal. ¿Hay dinero para hacerlo, sí o no? Por ejemplo, puedo pensar en construir un nuevo relleno sanitario, pero si no tengo dinero para hacerlo, plantear la solución no me sirve de nada. Si además no tengo opciones en el horizonte medianamente posibles de ocurrencia, es decir, no tengo de dónde sacar la lana, pues entonces ¿para qué la planteo, no? Socioeconómicamente tienes que ver si eso es posible, legalmente hay facultades, tienes la capacidad de hacerlo, sí o no, tienes que romper contratos anteriores, ¿qué vas a hacer? Políticamente es súper importante quiénes van a ser tus detractores, enemigos, quién estará a favor, en contra. Si vas a hacer alguna obra, el efecto ambiental y, por supuesto, la capacidad administrativa, quiénes son las personas con las que cuentas y con quienes trabajas. Esto va a ayudar a integrar un análisis de factibilidad, digamos, en una especie de matriz, te va a permitir contrastar las diferentes soluciones. Lo único que haces aquí es colocar las factibilidades y contrastarlas para ver cuál es posible. Después ya hace la recomendación de política. Aquí se recomienda escribir un memorándum que no es otra cosa más que poner en términos muy sencillos, simples, facilitos de comprender y en poquísimas hojas, no más de 3, la solución, aunque después tu solución esté sustentada con la cantidad de anexos que tú desees. Y por supuesto, establecer la decisión. ¿Qué alternativa es la que tú sugieres como mujer, ¿no? Por último, este último punto, el plan de acción para la política, sirve para decir qué pasos vamos a ejecutar para que eso que está en el papel se convierta en algo real. La planeación legal, la administrativa, las reglas de operación, con quién hay que cabildear, con quién hay que negociar, las recomendaciones de evaluación y las estrategias de comunicación. Por cierto, esto solamente lo comento cuando eres un asesor externo, este plan de acción se vuelve más importante, porque aunque tú conformes el equipo que generó la solución, no formarás parte del equipo que la ejecutará. Entonces tienes que hacerle a quienes sí harán esa chamba de implementar una hoja de ruta suficientemente clara. Bueno, solamente me gustaría que vieran esto, ¿no? Esta es la matriz de alternativas. Aquí lo que haría sería poner las factibilidades y valorar cuál es la mejor. ¿Cómo? Contrastando qué valores le puedes ir dando a cada una en las diferentes factibilidades. Bueno, en la parte del memorándum de solución o lo que ofreces como solución, que le puedes llamar como quieras, lo que tienes que hacer es explicar por qué el problema es importante, suministrar hechos esenciales en información de apoyo sólido para la evidencia técnica y empírica, no anécdotas, sino números muy concretos, describir y recomendar el curso de acción. Bueno, esa parte, digamos, sería la más
las más importantes, en la parte más importante de ese diseño de política. Quisiera llamar ahora su atención sobre un último punto, un último aspecto. Vean esta herramienta de las políticas públicas como justamente es un conjunto de cosas que les van a facilitar las tareas cotidianas de hacer y construir gobierno. Y mucho ojo, las mismas políticas públicas son útiles incluso desde antes de construir los cursos de acción. Por ejemplo, hay espacios en la política pública dedicados a la negociación, en donde puedes entender con más claridad qué clase de estrategia seguir para negociar puntos clave que a ti te interesan. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Este proceso de entrada-recepción, además de tener un altísimo contenido técnico, tiene también componentes de carácter político. Hay que pensar en cómo se va a hacer. Claro, el sustrato técnico es fundamental. Lo otro es parte de lo que tendrás que ir construyendo, y como buen líder de política pública tienes que tenerlo claro en términos de negociación. Habría muchas más cosas, digamos, que podríamos comentar, pero la intención en este caso es únicamente, digamos, hacer este primer gran pantallazo, aproximación panorámica al tema, que espero que les resulte interesante. Queda abierta la comunicación para que posteriormente me hagan llegar por las vías correspondientes pues sus preguntas y dudas, que trataré de contestar con la mayor rapidez posible. A veces nos tardamos un poco, pero lo intentaremos. Nuevamente agradezco su atención, espero que lo que resta de la tarde le resulte muy interesante. Gracias y hasta luego. Gracias, doctor, por mostrarnos que necesitamos gente capacitada y que sepa qué hacer cuando esté en el cargo y llevar a cabo estas políticas públicas. El Colegio Libre de Hidalgo es una institución educativa comprometida con la formación de expertos en política, con la meta académica de especializar conocimientos y potencializar habilidades para lograr líderes e investigadores con alto nivel de exigencia profesional, capacitados para desarrollar políticas públicas en beneficio de la comunidad. Cada uno de los posgrados del Colegio Libre de Hidalgo tiene la misión de formar líderes e investigadores de las áreas de la ciencia política y la economía pública. Esto genera un ecosistema en el ámbito de la política y la economía pública, ya que estas áreas son las que determinan la vida de una comunidad, por lo que se necesitan especialistas que puedan desempeñarse en cada aspecto de ella. Posgrados. La maestría en Ciencia Política y Gestión Pública forma profesionales en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como su gestión ante entes de gobierno o desde la iniciativa privada. El egresado en esta área será un analista experto en todo lo que afecta a una comunidad y tendrá la capacidad de dar respuesta a estas necesidades mediante la creación de los programas que den satisfacción a estas demandas. La maestría en Comunicación Política y Marketing Electoral forma profesionales especializados en crear mensajes para campañas políticas, diseñar imágenes para candidatos y funcionarios e interpretar los hechos para llevarlos a la gente. Por el perfil con el que se forma este especialista, puede desempeñarse en consultorías privadas y también como asesor de gobernantes. El maestro en Comunicación Política y Marketing Electoral es un lector especializado de la realidad y la interpreta para hacerla entendible a la gente.